Tenemos el honor de contar con el Dr. Walter Suárez, médico colombiano y exdirector ejecutivo de Estrategias y Políticas de Tecnologías de Información en Salud de Kaiser Permanente, el sistema integrado de salud más grande de los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria en salud pública e informática médica, el Dr. Suárez ha liderado iniciativas clave en la integración de tecnología y salud a nivel internacional. En su conferencia, El nuevo Código de la Salud, Protección, Innovación y Cumplimiento, el Dr. Suárez compartirá estrategias clave para salvaguardar la integridad de los datos, garantizar la continuidad de los servicios y fomentar la innovación en un entorno cada vez más interconectado. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena, son un poco duro. Primero de todo, muchas gracias a Andrés por la invitación, a Víctor por tenerme aquí de nuevo, a todo el equipo de la Fundación. Es un honor grandísimo para mí volver a estas tierras. Tengo una conexión muy personal. Mi familia, por el lado de mi papá, es de Barbosa, Santander, no muy lejos de acá, así es de que muy feliz de volver a estar acá. La charla que voy a dar va a centrarse en tres cosas. Primero, hablar un poco de Kaiser Permanente, la organización a la que pertenecí, que todavía trabajo con ellos. La segunda parte va a ser la inteligencia artificial que utilizamos allá y que hemos estado implementando y algunas estrategias para eso. Y lo tercero es hablar un poco de las leyes y regulaciones y las expectativas que tenemos, especialmente finalizando, hablaré de tenemos que aprender a medir muchos de los factores y muchos de los elementos de la inteligencia artificial, la veracidad de los resultados, la eficacia, la efectividad, toda una cantidad de cosas que ya de por sí nos los están pidiendo las leyes y regulaciones mismas. Muy interesante esta citación de Goethe. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Y el deseo no es suficiente, debemos hacer. Un poco lo que decía Borja también acerca de tenemos que actuar, tenemos que tomar acción. Y les confieso que no he tomado un curso de actuación o de teatro, así de que vamos a tratar de ser bien interactivos. Sí, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes están usando seguramente Wi-Fi o están usando teléfono celular? Seguramente están conectados a las redes, ¿verdad? Pues hoy es el día de Loomis, allá en Estados Unidos, celebrando a un señor que se llamaba Mahlon Loomis. Nadie lo conoce realmente, o casi nadie lo conoce, pero él era un dentista en los 1850, que entre otras cosas era muy innovador y desarrolló los primeros implantes dentales artificiales, digámoslo así, desarrolló los primeros dientes artificiales, pero además, como pueden ver acá, inventor de las comunicaciones inalámbricas. Él hizo los primeros experimentos con dos cometas que tenían una cola alámbrica y que se interconectaron y pudieron transmitir comunicación entre esas dos cometas. Hoy por hoy, bueno, después de esto, 25 años después de esto, vino un señor muy famoso, Guillermo Marconi, que desarrolló la tecnología para poder usar esa capacidad de comunicación inalámbrica. Pero hoy se celebra el día de este señor que fue el primero que demostró la habilidad de poder transmitir en forma inalámbrica comunicaciones, mensajes, información. Así es que esa es mi historia para empezar. Otro punto importante es tener en cuenta esto, la ilusión de la verdad. Todo es perspectivas y todo es lo que vemos puede ser diferente a lo que otros ven, dependiendo del ángulo de la visión. Entonces vale la pena tener eso en cuenta cuando hablamos siempre de todos estos conceptos de inteligencia artificial y de las aplicaciones que estamos haciendo. En la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Es tratar de identificar patrones. En este caso, un ejemplo de cómo se utiliza para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para identificar si lo que ve de imagen es un chihuahua o un muffin, un ponqué de arándanos. Entonces, de ese tipo de
experimentaciones y documentación, informaciones de la que depende mucho esta inteligencia artificial que estamos usando. ¿Quién es Kaiser? Kaiser es un sistema muy grande, un sistema integrado, donde se integra la parte de aseguradora con la de prestador. Este año cumple 80 años, el 21 de julio fue fundada. Tiene la parte de la aseguradora y el prestador juntos. Y tiene 5 pilares fundamentales sobre los que se creó, que hoy por hoy son los mismos, no ha cambiado. El sistema de prepago o capitación, el sistema de atención primaria y salud preventiva, las prácticas médicas integradas, el enfoque en la salud poblacional y el uso de tecnologías de información. Los dos fundadores, un señor que se llamaba Henry Kaiser, que era un industrialista, un empresario que tenía una empresa muy grande de construcción, tenía más de 100,000 empleados y tenía el problema de saber o de mantener sus empleados saludables. Y el señor Sidney Garfield, que era un médico, tenía una práctica que se llamaba Permanente, le propuso que hicieran una organización donde Kaiser, o sea, la empresa le pagaba una prima mensual al sistema de salud del doctor Sidney Garfield, mensualmente por todos los empleados, y él se encargaba de la salud de ellos. Y de ahí nació todo este concepto que hoy por hoy es Kaiser. La misión sigue siendo la misma: brindar cuidado de salud accesible, de alta calidad, y mejorar la salud de los afiliados y las comunidades donde esos afiliados viven. Muy importante esa misión, no ha cambiado absolutamente nada. Es una empresa muy grande, tiene más de 18 millones ya de afiliados directos y una red de prestadores muy, muy grande. Tiene 40 hospitales, 10,000 camas hospitalarias, 25,000 médicos, ya más de 250,000 empleados. Es la empresa sin ánimo de lucro más grande del mundo realmente, cuando se tiene en cuenta todo lo que constituye, y se hacen muchas cosas, como pueden ver. Hay 400,000 admisiones hospitalarias, 225,000 cirugías al año, consultas médicas y muchos sistemas de información utilizados, más de 350 millones de visitas al portal por todos los afiliados y todos los pacientes. Muchos de los comunicaciones se hacen virtualmente. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten funcionar? Primero que todo, el paciente, la familia y la comunidad en el centro. Realmente nosotros estamos para servir al paciente y no el paciente para venir a nosotros. Redes integradas de prestación de servicio con médicos de primero, segundo, tercer nivel, asegurando tres cosas realmente: la cobertura de servicios, la coordinación de cuidado y la continuidad del servicio. No hay fragmentación, no hay brechas. El paciente navega a través de todo el sistema de salud de Kaiser, y todos los médicos, todos tenemos la responsabilidad de cuidar de ese paciente, entregarlo al siguiente médico. El siguiente médico puede ver lo que se le ha hecho. Todos estos son los elementos que funcionan en el sistema. Los prestadores, muy importante este concepto también. Los prestadores de primer nivel son nuestros médicos primarios. A todos los 18 millones de afiliados, lo primero que se les pide es que escojan un médico primario. Esos médicos primarios, que son estas especialidades, tienen un panel de pacientes, un concepto muy crítico. Un panel de pacientes constituye 2,000, 3,000, 3,500 afiliados que ese médico va a ser responsable, dependiendo de la especialidad. Si es pediatra, va a tener un volumen más grande porque va a ser menos frecuente las visitas pediátricas. Si es un internista, va a tener un poco menos porque va a tener que tener pacientes con enfermedades crónicas que va a tener que ver muy seguido. Y de tal manera que dos cosas suceden. Una, ese médico y el grupo médico al que ese médico pertenece van a ser responsables directos de ese grupo de pacientes. Su población va a ser de 2,000, 3,000 pacientes. Y lo segundo es que ese médico va a poder
verificar y revisar y va a recibir información acerca de cómo están sus pacientes. Datos muy sencillos y todo esto es muy fácil de hacerlo sin necesidad todavía de inteligencia artificial, a través de algoritmos y de instrumentación de la información. ¿Qué va a pasar? El paciente, el sistema le va a decir al médico cuándo fue la última vez de los pacientes diabéticos que se le hizo una hemoglobina glicosilada a todos esos pacientes. Y va a mostrarle exactamente qué pacientes llevan más de 6 meses, qué pacientes no tienen controles. O cuándo fue la última vez que se le hizo un fondo de ojo a un paciente con diabetes para detectar retinopatía diabética o elementos así. Todo esto está en la historia clínica y todo esto es ejecutable y manejable por paciente. Entonces, se crea una responsabilidad directa de esa población con ese médico. No es la responsabilidad de la aseguradora, sino del médico mismo manejar ese paciente. Resolutividad, tiene la decisión, la habilidad de tomar decisiones directas. El 80% de las acciones que se necesitan las hace el médico primario. Hay que referir pacientes a especialistas, pero tiene una resolutividad directa que es muy importante. Hay mucho enfoque en la promoción, prevención, en la detección temprana, intervención oportuna avanzada. Practicamos mucho la salud individualizada, yéndonos hacia la medicina de precisión. El manejo de riesgo y salud poblacional, teniendo 18 millones ya de afiliados, es más grande que en varios países en el mundo. Entonces tenemos la responsabilidad también de hacer cohortes de población para poder hacer manejos poblacionales de riesgo. Y tenemos una infraestructura digital muy significativa, que es la que permite en buena parte conectar toda esta información y poder hacer un mejor manejo. La inteligencia artificial en Kaiser, nosotros tenemos muchas funciones, somos prestadores, somos aseguradora, tenemos la responsabilidad de la salud poblacional, somos un empleador de casi 250,000 empleados, una empresa de datos, somos educadores, somos también investigadores, tenemos centros de investigación. En cada una de esas áreas se está aplicando elementos de inteligencia artificial. Como prestador hemos estado aplicando esto desde hace más de 20 años en muchas áreas, mucho de lo que era antes y hoy por hoy el machine learning para hacer análisis de patrones, de imágenes y de resultados. Entonces, todo esto lo seguimos aplicando, mejorando los algoritmos, mejorando la fidelidad, la sensibilidad, la especificidad de esos resultados de esa tecnología. Y en muchas áreas de las especialidades médicas, prácticamente uno puede imaginarse todas las especialidades médicas y hay algo de inteligencia artificial que se está implementando en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento de esos pacientes. Algo que implementamos no hace mucho es este famoso ambient listening, la habilidad de escucha y convertir voz en texto, usando Abridge, que es uno de los productos más famosos en esta área. Prácticamente ya se implementó en toda la red, los 25,000 médicos que tenemos, todos están usando esto, los equipos médicos, todos están usando esto, está documentándose directamente dentro de la historia clínica electrónica. Ya estamos haciendo estudios inclusive de qué es lo que impacta esto, desde luego los impactos muy positivos, pero cuál es la parte que nos falta. Y nos falta un elemento nuevo que está documentándose, ya hay resultados recientes de análisis de este tipo de efecto, que es la información no conversacional. Quiere decir, los elementos donde el paciente y el médico están hablando que no quedan capturados en un programa de estos. Los intercambios sociales, digámoslo así, esa relación de ese médico con ese paciente, no está quedando capturado. Y estamos buscando la forma de mejorar eso, porque hay mucha comunicación no verbal que desde luego no queda capturada acá. Como aseguradora, pues tenemos usos, por ejemplo, el mejor manejo de servicio a los afiliados, la analítica avanzada de patrones, de usos, de servicios, toda una cantidad de analítica de datos en la parte aseguradora para mejorar los servicios que presta la aseguradora. Como empleador también identificar elementos de los empleados que se necesitan para mejorar su
su servicio, para mejorar su estancia como empleado dentro de la organización, para capacitar, para educar a los empleados. Como empresa de datos, los sistemas que tenemos que manejar teniendo 18 millones de afiliados, pero además tenemos un paquete de historias clínicas electrónicas de más de 30 millones a lo largo de 80 años de recolección de información. Entonces, toda esa información necesitamos protegerla, necesitamos manejarla como una empresa de datos en realidad. Y hay mucho que se está utilizando y se está haciendo con inteligencia artificial para proteger eso. Somos, hablando tal vez un poco acerca de una de las áreas, ciberseguridad. Como empresa de datos, recibimos muchos intentos de penetración en nuestras redes, a un volumen de más de 1 billón, con B, 1 billón de intentos al mes. Entonces, se pueden imaginar la capacidad para poder análisis de todo ese tipo de intentos. No lo puede hacer un ser humano o un equipo de ciberseguridad. Tenemos que usar analítica predictiva para saber qué va a pasar con los próximos ataques. En ciberseguridad uno habla de 4 realmente filosofías. La filosofía de defensa reactiva, la filosofía de defensa proactiva, la filosofía de ataque reactivo y la filosofía de ataque proactivo. Nosotros no hacemos ataque, nosotros no vamos a atacar a los que nos intentan atacar a nosotros, ni reactivo ni proactivo. Lo que hacemos es defensa proactiva, que es decir, usando inteligencia artificial analizamos todos estos intentos y tratamos de parametrizar de dónde viene el próximo ataque para poder hacer barreras adecuadas para proteger las bases de datos. Como educador también utilizamos inteligencia artificial. Acabamos hace 5 o 6 años de abrir una escuela de medicina por primera vez y todo el sistema de educación está montado sobre aspectos digitales. Ya, por ejemplo, los estudiantes no estudian anatomía en cadáveres físicos, estudian en modelos y estudian digitalmente las imágenes de esto. O sea, eso es innovador en el sentido de que yo aprendí medicina tocando y mirando y haciendo. Pero lo que hemos encontrado es que igualmente los resultados con los estudiantes, cuando se trata de estudios básicos como anatomía, usando esta tecnología, tienen unos grandes resultados en cuanto a la capacidad de la persona de grabar y de reconocer una serie de cosas basado, de elementos anatómicos basados en estas tecnologías. Y como investigadores también hacemos mucho análisis de investigación clínica usando inteligencia artificial para mejorar el reclutamiento, por ejemplo, de participantes en estudios clínicos. Muy rápido la estrategia de desarrollo que tenemos. Empezamos con unos lineamientos y direccionamiento corporativo de inteligencia artificial a nivel más alto, estableciendo una estructura de gobernanza de inteligencia artificial, una definición de términos y principios muy importantes para establecer los patrones, los parámetros sobre los que vamos a regirnos en el uso de inteligencia artificial y desarrollar el plan estratégico que aplica a todas las diferentes áreas que mencionamos. También establecer políticas, prácticas y procedimientos internos para los empleados poder saber cuándo y en qué momento y cómo y por qué y de qué manera se puede utilizar inteligencia artificial. Un inventario de las herramientas y los algoritmos. Increíble que una de las cosas primeras que hicimos fue tratar de entender quién estaba usando dentro de la organización herramientas y encontramos que montones y que no las teníamos ni siquiera clasificadas ni habíamos determinado qué tipo de servicio o de herramientas estaba usando. Entonces es muy importante hacer ese inventario. Hay que identificar las brechas donde hay elementos o problemas que podemos resolver a través de herramientas de inteligencia artificial. Establecer un proceso de análisis y evaluación del riesgo de IA. Voy a hablar un poco más de esto adelante, porque yo creo que ese es el futuro que tenemos que empezar a implementar. Es medir y evaluar el desempeño de todas estas herramientas que muchas veces ni siquiera sabemos si están resultando, si tienen resultados como esperamos. Y tenemos toda una serie de elementos más para
implementar cómo se toman las nuevas tecnologías, cuál es el proceso de adopción dentro de la organización, el sistema de monitoreo, la implementación de programas de capacitación de personal. Todos estos son pasos que tenemos. Estos son nuestros principios fundamentales dentro del uso de la inteligencia artificial. Lo llamamos PROTECT, que es privacidad, reliability, que es como que el producto sea confiable, que sea dirigido hacia el resultado, que sea orientado hacia los resultados, que haya transparencia, equidad, que esté enfocado en el consumidor y que sea confiable desde el punto de vista del paciente y del médico que lo utilizan. Bueno, ahora hablemos un poquito de las leyes y regulaciones. En el premio Nobel del año pasado lo ganaron dos científicos por precisamente los trabajos que han hecho en inteligencia artificial. Y en sus discursos hablaron de la preocupación que tiene acerca de la velocidad con que se está implementando, implementando inteligencia artificial y de los riesgos tan grandes que aún no hemos ni siquiera manejado, algunos ni siquiera los hemos identificado. Y entonces daban un mensaje diciendo necesitamos urgentemente ponerle un poquito de parámetros al desarrollo y la implementación de esta inteligencia artificial. La ONU, por ejemplo, hace unos meses habló de la regulación mundial, la necesidad de una regulación mundial de la inteligencia artificial. La Organización Mundial de la Salud escribió un reporte reciente también acerca de la ética en la gobernanza y de la inteligencia artificial. Y desde luego tenemos leyes a nivel global. La Unión Europea sacó tal vez la primera ley regional en una región muy grande, un continente, acerca de la inteligencia artificial. Y como han oído hablar de pronto, hasta el mismo Papa ha mencionado, el nuevo Papa que tenemos, León XIV, ha mencionado la importancia de el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y esos dos términos son los claves, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, un país de leyes y un país de estados federados, ha habido miles de ya propuestas de ley. Todos estos son los estados que de alguna manera ya tienen leyes dentro del estado que regulan o requieren implementación de inteligencia artificial de ciertas maneras. A nivel federal hay más de 200 propuestas de ley que están siendo manejadas por el Congreso. Oficialmente solo se ha pasado una ley firmada por el presidente y fue la primera presidencia del actual presidente Trump. Pero todos han hecho órdenes ejecutivas muy detalladas de qué debe hacer cada agencia federal para movilizar la inteligencia artificial, para regularla. Así es de que tenemos muchos elementos ya de regulaciones. El FDA, hay muchas agencias federales que están regulando y el FDA inclusive ya tiene una lista de más de 1000 productos de dispositivos médicos que utilizan software de inteligencia artificial. Más de 1000 productos, la gran mayoría radiología, como pueden ver 76%, cardiología, neurología, hematología, otras especialidades. Y estos son productos que ya están aprobados y que están siendo utilizados dentro del sistema de salud de los Estados Unidos. En Latinoamérica hay un estudio que hizo esta compañía que se llama Newbox, que es una compañía de abogados expertos en abogacía de tecnología. Realmente ha habido una serie de avances, digámoslo así. Hay muchas propuestas que están en trámite, casi que todas, pero ya ha habido varios países que han aprobado leyes y han pasado decretos o regulaciones en inteligencia artificial. Aquí podemos ver cuántos hay en diferentes países en cuanto al número de propuestas, porque en realidad no todos tienen todavía leyes. En Colombia, como pueden ver, hay varias iniciativas. Los temas principales son el marco jurídico general para la implementación de inteligencia artificial, los
digamos, los delitos asociados con el uso de inteligencia artificial, la gobernanza, la formación de talento humano, principios éticos, marcos de referencia. Las leyes están tratando de formar una especie de camino, digámoslo así, de ponerle unos bordes al trayecto que estamos viviendo para el desarrollo de inteligencia artificial. Aquí en Colombia ha habido como 13 diferentes leyes, propuestas de ley, perdón, y más recientemente, hace un mes o 2 meses, se publicó el COMPES, el primer gran decreto multiministerial que define la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Y en buena parte, mucho de eso de pronto ya lo saben, ha definido un poco cómo se debe utilizar y qué parámetros se deben tener y cuáles son las responsabilidades de las entidades que producen esos productos, de los que la usan y las consecuencias en caso de usos indebidos. ¿Cuáles son los componentes claves de las leyes? Y todas en realidad tratan algo de esto, enfocadas en el uso ético y responsable, centradas en el riesgo, muy importante, el riesgo de la IA, porque ya están clasificados los productos de inteligencia artificial como de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Todas las aplicaciones de inteligencia artificial en salud se consideran de alto riesgo y se consideran que necesitan tener ciertas regulaciones más específicas. El marco de referencia de principios, que hablaremos un poco también, la gobernanza de datos, la supervisión y control humano, que siempre haya un humano en la mitad, como se dice, envuelto en el proceso del uso de inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable legalmente, jurídicamente, de cualquier efecto que tenga la inteligencia artificial sobre los individuos? La transparencia del producto y todos estos otros elementos, la validez, veracidad, la exactitud, explicabilidad, calidad, discriminación algorítmica, sesgos y disparidad. Todos estos son elementos que las leyes están definiendo como elementos que deben tenerse en cuenta cuando se hace y se desarrolla y se usa inteligencia artificial. Hace 2 días la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos publicó este reporte que se llama el Código de Conducta en el Uso de Inteligencia Artificial en Salud. Hágame el favor, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Acaban de publicarlo y dentro de ella están una serie de principios, los mismos básicamente que hemos hablado, de que sea un sector que se movilice envolviendo a la gente, que sea seguro, efectivo, equitable, eficiente, accesible, transparente, que haya responsabilidad, que sea seguro, que sea adaptativo a las necesidades. Todos estos son los principios básicos que hoy están formando parte de la infraestructura normativa que se están desarrollando en los países. Y unas expectativas de la industria, como son avanzar la humanidad, muchos elementos loables, grandes, asegurarse de la equidad, estar seguro de que los individuos que van a ser impactados estén envueltos en el proceso, que haya una fuerza laboral y un talento humano que esté participando y que no sea afectado negativamente, digámoslo así, por la inteligencia artificial, que haya forma de monitorear y medir el desempeño de la inteligencia artificial y que sea innovador y que sea algo que se puede enseñar y educar. Entonces, todos estos son conceptos que nos han permitido empezar a pensar en cuál es el siguiente paso. Y para nosotros, el siguiente paso es establecer una estrategia metodológica y una hoja de ruta para la medición y evaluación del desempeño de estas aplicaciones. Esta gráfica se la agradezco a Sigrid, que no sé si está en la sesión, pero ella la publicó. Esto es una imagen de todos los diferentes elementos que debemos tener en cuenta para medir el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Porque estamos usándola y estamos empezando a implementarla, pero realmente tenemos unas buenas mediciones que si alguien nos dice cómo les ha ido con esto, o si viene una regulación y dice, ya midieron esto, de pronto no tenemos todavía montado el sistema.
Por ejemplo, muchas de las leyes y regulaciones federales y estatales en muchos países requieren la medición del uso ético y responsable. Ya no es opcional, es una necesidad. Es requerido en la certificación de historias clínicas electrónicas. En los Estados Unidos, por ejemplo, se requiere que haya una medición del desempeño de esas tecnologías. Es requerido por la FDA en dispositivos médicos, en software, requerido por la Joint Commission para certificación de hospitales, requerido por los programas públicos federales como el Medicare, donde se requiere que haya una medición del uso de esa y del desempeño de esos algoritmos y de esa inteligencia artificial, y requerido también por el Comité Nacional de Calidad para Aseguradoras, la que da la certificación de las aseguradoras en los Estados Unidos. Entonces, todo esto quiere decir que tenemos que tener una estrategia para medir la efectividad, la eficiencia, la validez de la inteligencia artificial que usamos. Afortunadamente tenemos ya muchos muchos recursos para esto. Por ejemplo, el primero, adoptar este código de conducta que la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha desarrollado, incorporarlo, integrarlo en la estrategia que tengamos de implementación de tecnología de inteligencia artificial. El NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Técnicos de los Estados Unidos, el INVIMA, digámoslo así de aquí, no el INVIMA realmente, sino el ICONTEC, perdón, sí, el ICONTEC de aquí de Colombia. Allá en Estados Unidos es un recurso impresionante lo que producen ellos y han desarrollado toda una cantidad de marcos de referencia. El número 1, marco de referencia del manejo del riesgo en el uso de inteligencia artificial. Cuando uno va a este sitio, abre un documento, le da la hoja de ruta perfecta para implementar un análisis de riesgo interno dentro de la empresa para saber cuáles son los riesgos de la implementación de inteligencia artificial. Hay una organización que se llama la Coalición por la Inteligencia Artificial en Salud, fundada por Kaiser y por la Clínica Mayo y otros grupos a nivel nacional, que está desarrollando también toda una cantidad de documentación. Este es una guía para la implementación responsable de inteligencia artificial. Hay ya estándares de calidad en el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial, del producto mismo, el desarrollo, control de calidad en el desarrollo de la inteligencia artificial, que el desarrollo sea, como decimos, con equidad incorporada, con seguridad incorporada, por diseño, como decimos, de equidad en el diseño y seguridad y control de calidad. Se está desarrollando una especie como de tabla nutricional que tenemos aquí en todos los alimentos, donde dice la distribución nutricional de las cosas en Estados Unidos, igual. Una muy parecida para los productos de inteligencia artificial y las herramientas, donde nos dice varios elementos y mide, y aquí está el ejemplo, el modelo de tarjeta de factores de ese producto de inteligencia artificial. Y también se está implementando una serie una red de laboratorios independientes para evaluar los productos que están saliendo de inteligencia artificial, porque en este momento no tenemos, excepto por esos 1000 que la FDA ya autorizó, no tenemos la forma de saber qué tipo de beneficios y de resultados tienen los productos que estamos implementando en inteligencia artificial. Estamos adoptando aplicativos y software y herramientas que se están desarrollando en el mercado, pero no tenemos unos buenos métodos independientes, no producidos por quien nos está ofreciendo esa aplicación, sino independientemente evaluados para asegurarnos de que es un producto fiable y un producto de uso responsable. Entonces ahí tenemos también las guías y el proceso para empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Y cierro con esta diapositiva para dar un poco la visión que siempre he tenido acerca del modelo de salud para el 2030, porque realmente todos estos elementos es los que estamos viendo que se están desarrollando. Que sea centrada en el individuo, la familia y la comunidad es algo fundamental, pero tenemos que implementarlo, tenemos que hacerlo, no solamente decirlo en el papel.
que esté fundamentada en lo que llamamos la quíntuple meta, la salud, mejor calidad a mejor costo, con equidad y con satisfacción de los actores. Que sea predictiva, personalizada, proactiva, participativa y preventiva. Estos 5 términos o 6 términos nos pueden dar para una charla de 2, 3 horas, pero cada uno de ellos es lo que estamos buscando y precisamente la tecnología de inteligencia artificial nos ayudan a ser más predictivos, a poder ser más proactivos, a buscar al paciente cuando no tenemos datos de cuándo fue la última hemoglobina glicosilada que se le hizo, por ejemplo. Que sea una visión holística del individuo, no solo la parte clínica, biológica y psicológica, sino que tengamos también los determinantes sociales dentro de esa historia clínica, ya no historia clínica, sino historia de salud y de bienestar de ese paciente. Que esté enfocada en el bienestar del individuo, no solo en mejorarle la salud o en mantenerle la salud, sino en el bienestar de ese individuo como un concepto mucho más amplio. Va a tener nuevos sistemas de prestación, vamos a ver nuevos sistemas de prestación, redes integradas de prestadores, nuevos modelos de aseguramiento, vamos a ver más transiciones de el pago por servicio a pagos integrados o pagos prospectivos o pagos por resultados o desempeño. Vamos a incorporar mucho más la medicina de precisión, ya tenemos los inicios y tenemos los datos para poder empezar a hacer medicina de precisión, poder darle el tratamiento a un individuo específico para esa enfermedad que ese individuo tiene. También vamos a implementar salud pública de precisión y la transformación digital que estamos viviendo, donde estamos empezando a incorporar todas estas nuevas tecnologías. En conclusión, yo creo que el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, pues hemos visto un avance exponencial, especialmente en salud. Las aplicaciones que hemos visto son algo un poco abrumador. Los beneficios son muy significativos, no podemos dudarlos, pero también hay grandes riesgos que debemos identificar y controlar, medirlos muy bien. Existe la necesidad de continuar estableciendo y desarrollando unos marcos de referencia normativos. Yo creo que vamos a ver más y más regulaciones que van a tratar de darle un parámetro al uso de inteligencia artificial en diferentes sectores y especialmente en salud. Con la creación y el desarrollo de todas estas miles de aplicaciones y herramientas, debemos implementar una estrategia concertada, formal, estructurada para la medición del uso ético y responsable de inteligencia artificial. Pues no podemos seguir disparándole a todos los tipos de aplicaciones y tratar de utilizarlas. Y debemos de medir muchas diferentes características de la inteligencia artificial, la eficacia, la veracidad, la robustez de esa herramienta, la efectividad, la seguridad clínica que provee, el control de sesgos y discriminación, la privacidad y la transparencia. Todos esos son elementos que se pueden medir, que se deben medir y que se deben medir continuamente. No podemos solo medirlos la primera vez, sino continuamente monitorear eso. Y ya existen estos marcos de referencia de herramientas que son fundacionales para poder hacer esto. Ya podemos tomar estas herramientas que les mostraba, hechas por el Instituto Nacional de Estándares y la Coalición de Uso de Inteligencia Artificial en Salud, que ya los tienen, ya los están simplemente esperando a que la gente empiece a utilizarlos. Y ahora es realmente nuestro turno de comenzar a hacerlo en forma más sistemática. Creo que esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias por la atención. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de participar acá. Gracias.